me llamo Sergio Ramos, tengo 25 años. Yo he estado tres meses en México y el viaje me cambió la vida. Yo en mi caso, yo fui a México porque mi pareja es de allí, de México, entonces me tocó ir. Pero la verdad es que, o sea, no me arrepiento para nada y de hecho es un país que me atrapó desde el principio. Me he sentido muy seguro. También entiendo que hay zonas y zonas en México, hay zonas más seguras y otras que no, y está bien conocerlas, pero en realidad yo creo que es más lo que llega que lo que es. En concreto, Ciudad de México, por ejemplo, es una ciudad que es como... No sé exactamente, pero pon que es 8 veces Madrid. Entonces, claro, pues es que hay muchísima más gente y por lo tanto hay mucho más problemática o más violencia. Pero en realidad yo me he sentido siempre muy seguro. En Guadalajara, que es otro de los lugares donde más he estado, me parece que es un lugar muy tranquilo. O sea, puedes estar caminando perfectamente a las 2 de la mañana por ahí, por según qué zonas, y no hay ningún problema. O yo siempre me he sentido muy seguro. México es un país en general muy barato, como en todos los lugares hay sitios más turísticos y otros menos turísticos, pero en general es un país muy barato. La comida, por ejemplo, es muy barata. O sea, tú puedes comer en la calle y por lo equivalente a 3 euros aquí, puedes comer perfectamente. Yo alojamiento no gasté, aunque hicimos algunos viajes, y en los viajes íbamos siempre a Airbnb, y el Airbnb allí era muy barato. O sea, igual por 10 euros la noche podías estar sin ningún problema. Además, en lugares céntricos de los lugares a los que fuimos. Este verano, por ejemplo, nosotros queríamos hacer un viaje de Ciudad de México a Chiapas, y de Chiapas a Guadalajara. Y nos salía con alojamiento, avión y comida, o sea, todo el presupuesto, creo que unos 200 euros por cabeza entre 4 y 5 días. Pero hablando también de 2 aviones incluidos. O sea que en general la vida es muy barata. Lo más caro del viaje, evidentemente, es el billete de avión. Bueno, no me acuerdo, entre unos 550 y 700, más o menos por ahí, ida y vuelta. Con respecto a los vuelos, bueno, yo en mi caso hay 2 páginas que visito muchísimo, que es eDreams y Skyscanner. Pues lo de siempre, buscar el vuelo con tiempo y buscar la mejor oferta. Obviamente los vuelos a México no son especialmente económicos, pero para lo que es, que son 12 horas de viaje para ir y otras 12 para volver, bueno, 500 euros ida y vuelta o 600 euros ida y vuelta no me parece excesivamente caro. Viajes que yo estuve haciendo, estaba por ejemplo Guanajuato, que a mí me encantó. Ciudad de México es una ciudad para mí quizá un poco más complicada porque es que es una metrópolis enorme, entonces tiene lo bueno, que es que hay mucho que conocer, y luego lo malo de que es cierto de que, bueno, pues agobia en ciertos sentidos. Pero por ejemplo rescato mi viaje a Teotihuacán, que son las pirámides que hay en México, que fue impresionante, pero es que eso ya fue como entrar a otra energía. O sea, es como que de repente yo viajé, pues, 20 siglos atrás. Sí, bueno, con respecto a visa y demás, lo bueno que tiene México, si no me equivoco, creo que tú como turista puedes ir 6 meses. Igual que aquí son 3, allí son 6. Entonces te da la posibilidad de estar durante mucho más tiempo. Luego, con respecto a la situación en México, para gente que esté pensando quizá, por ejemplo, en buscarse la vida a nivel profesional en México, de los 3 meses que estuve, de lo que conozco en México, creo que en México hay trabajo, en general. En México tú, por ejemplo, caminas por la calle y raro es el local donde no veas, se necesita camarero, se necesita dependiente. En mi caso, en el mundo de la interpretación, por si alguien está interesado, creo que en México se mueve mucha industria. Si aquí en España profesionalmente no me va del todo bien, quiero irme a México, y lo tengo muy claro, a probar suerte. Hay ciertos sectores más que otros, pero que gente que esté pensando en probar suerte a nivel laboral en países latinoamericanos, yo por ejemplo en México, creo que puede ser buena opción. A nivel de sueldo, evidentemente los sueldos son mucho más bajos que en España, pero porque el nivel de vida también es mucho más bajo que en España. Entonces, al final, yo creo que un poco se equilibra. Yo, por ejemplo, aquí en Madrid, yo estoy pagando por mi habitación más gastos, entre 300 y 350 mensuales, y allí en México, por 300-350 mensuales, tienes un piso para ti. Un piso como el que tengo aquí en Madrid, pero solo para ti. Entonces, claro, pues la vida es mucho más económica allí. De la maleta, que claro, te llevas una maleta para 1 mes, 2 meses, 3 meses, y de repente usas el 2% de la maleta. No sé, con lo básico al final vives, y encima para mí México es un país, y lo digo en el mejor de los sentidos, muy humilde, y yo aprendí un montón de eso. Allí hay que viajar en Uber, o sea, un taxi no es recomendable porque bueno, lo bueno que tiene Uber es que tiene muchísimo control, queda registrado tu viaje, con qué conductor estás, cuál es la matrícula del coche, a qué hora has subido, cuándo has terminado el viaje, etc. Sin embargo, los taxis no. De hecho, hace poco salió en las noticias que hubo un secuestro de una mujer española ahí en México, y fue además a través del tema de los taxis. Sobre todo en Ciudad de México,
Uber, que es lo que me dijeron a mí desde el principio. Yo tal cual llegué al aeropuerto, lo primero que hice fue coger Uber. Creo que una cosa importante a la hora de viajar es precisamente la organización, pero sobre todo a nivel económico. Cuanto más organizado estás y con más tiempo haces las cosas, más económicas te salen. Pero de repente igual llegas a una ciudad, no tienes nada organizado, llega la noche, no tal, pum, primero estar que encuentro, te metes y a lo mejor te están cobrando 20 euros más que te podrías ahorrar si hubiese estado planificado. Viajar y leer a la vez creo que es algo que tiene que estar unido. O sea, eso amplificó un montón mi viaje a México. Porque me hacía estar más abierto. Me hacía estar mucho más abierto, mucho más a la escucha, dejando que las cosas sucediesen y pasasen. Bueno, en concreto fueron 2 lecturas. Una era sobre, bueno, un libro de filosofía que me abrió un montón y otra que era Los 4 acuerdos. Es un libro de sabiduría tolteca mexicano que recomiendo a todo el mundo. Sobre todo, además, si se quiere viajar, creo que es... Para mí, México ha sido un viaje que me cambió desde el primer día. Fue un antes y un después porque desde el principio México es un país que me atrapó a todos los niveles. Nivel cultural, nivel social, nivel personal. Creo que es un país en el que... Por ejemplo, España es un país donde hay culturas muy variadas, pues para mí México es eso elevado a la 10ª potencia. No tiene nada que ver el norte con el sur, es todo completamente diferente. No tiene nada que ver con Europa, que para mí fue uno de los grandes descubrimientos. Es que es otro mundo, es otra cosa, en todos los sentidos. Desde salir a la calle, o sea, todo como más rural, la sensación es más rural, más de la calle, y a mí fue una sensación que me encantó. Gente que sale a la puerta de su casa a venderte ropa que ellos mismos han cosido. Y a mí eso me pareció de un amor absoluto, porque es que era como, pues esto es mío, algo personal que yo he hecho por mi cuenta y estoy aquí, te lo vendo, y además súper barato. Entonces a mí todo eso me impresionó un montón. Además para mí México es color, o sea, es la palabra que yo le doy. Todo es color, todo es luz, todo es belleza, la gente también es gente muy cálida, muy acogedora. Es gente que además te da todo sin esperar nada a cambio. Para mí es precioso. Cosa que, desde mi punto de vista, aquí en Europa no pasa tanto, porque creo que somos quizá más fríos, más desconfiados. Luego también para mí México fue un viaje muy espiritual, pero luego porque me encontré ahí algo que tampoco está aquí, creo que no es muy común encontrarlo aquí en Europa, que es que la gente es muy creyente en algo más, no creyente en el sentido católico, ¿no? Creyente en algo más, son muy abiertos a hablar de energía. En mi caso me encontré con una chica que era numeróloga y me hizo mi carta numerológica y para mí fue precioso, la verdad fue una experiencia muy bonita. Echo mucho de menos viajar porque a mí me encanta viajar. Pienso en México casi todos los días de mi vida. Me encantaría volver a México, de hecho probablemente lo haga, en cuanto pueda lo haré. Y sí, no sé, es que... No sé, me caló muy hondo México, en verdad, no sé. Cuando yo llegué a Madrid después de estar en México, yo realmente me notaba, pues eso, como un faro luminoso. O sea, era como luz, yo doy luz a todos. Pero me sentía muy así, muy abierto, muy vivo, muy feliz, se me veía en la cara. Pero intentas mantener esa energía, esa cosa de salir a la calle y respirar la calle, aunque sea aquí en Madrid. Pero al fin y al cabo estás en Madrid y lo que haces es eso, ir de casa al trabajo, del trabajo al gimnasio, del gimnasio a tal. Y no te paras a estar en la calle mirando un árbol o sentándote en el banco. Entonces lo que pasa es que eso, entras al final en el día a día de tu vida y te mata, o sea, esa luz se apaga. Entras en esa cotidianeidad pues eso, de meterte al metro y estar de mala hostia porque hay 3 personas delante que van más lentas que tú. Y al final pues es que te hace echar humo y te apaga. Entonces creo que eso es lo bueno que tienen los viajes y que creo que tenemos que intentar mantener cuando luego regresas a tu vida normal. Pero es muy complicado. Así que habrá que estar viajando todo el rato. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido. No, a ver, despertar viajero.